Muy buenas noches. El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, como se sabe, fue militante del M-19 en la década de los años 90. Durante sus años en ese grupo tuvo como mano derecha al también ex guerrillero hoy Augusto Rodríguez, quien hoy es un destacado ingeniero químico. Rodríguez fue designado por el presidente como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección y tiene la misión de dirigir a esa entidad encargada de prestarle protección a altos funcionarios del Estado, así como a líderes sociales y defensores de derechos humanos. El doctor Rodríguez es nuestro invitado de esta noche. Mi querido doctor, muy buenas noches. Gracias por aceptar. ¿Por qué usted nunca aparece en ningún medio con tan bajo su perfil? Bueno, Yamil, buenas noches para ti y para todos los televidentes. Pues básicamente porque, como tener el criterio de que no siempre todo el mundo debe estar en vanguardia, sino que hay puestos de retaguardia que son muy, muy importantes. Entonces esa ha sido la... Por ejemplo, usted fue el principal asesor del hoy presidente cuando él era miembro de la Cámara e hizo un gran debate sobre la parapolítica, ¿no es cierto? Sí. En realidad fueron bastantes debates sobre la parapolítica. Sí. Hicimos debates para Norte de Santander, hicimos el debate para Sucre y toda la zona Caribe. Igualmente se hizo un debate muy importante sobre el paramilitarismo en Antioquia y también se hizo un debate sobre acciones criminales de las entonces denominadas FARC. El presidente está pensando seriamente en apelar al indulto, porque ustedes fueron indultados todos, ¿no? ¿Indultados o amnistiados? El M. Bueno, lo del proceso del M-19 fue un proceso de paz. Sí. Un proceso en que el M-19 se somete a unos diálogos con el gobierno de entonces y de allí surge un acuerdo muy grande, muy importante para el país, cuyo fruto fue la Constitución de 1991. Es que lo que pasa, yo no soy abogado, tú sabes, yo soy ingeniero. Entonces ahí hay una discusión entre lo que es indulto y lo que es amnistía. Y realmente pues pienso que el semilla es el producto. La Constitución de 1991, Carta de Navegación Democrática. Ahora, que hoy en día tenemos. Como usted bien lo sabe, doctor Rodríguez, el indulto para los estudiantes y las estudiantes miembros de la primera línea estudiantil, los muchachos de las protestas, serán pronto indultados, ¿no es cierto? Pues el presidente desde antes de su posesión habló de que era muy importante que se lograra algún tipo de medida para resolver este capítulo de la historia reciente del país, que nos dejó un sinnúmero de muertos y donde hubo un gran acumulado de sinrazones. Sí. Y dentro de este programa, que hace parte, digamos, del plan de paz total, también se evitaría cualquier pena a miembros de la policía que también han sido investigados o que lo están actualmente, ¿no es cierto? Pienso que debe haber equidad en eso y que convendría también revisar de alguna manera esa situación. Ahora mire, doctor Rodríguez, aun cuando tradicionalmente la medición de los gobiernos se hace a los 100 primeros días y aún no han pasado, en estos primeros 40, 50 días de gobierno, ¿cómo le ha ido al presidente?
Bueno, yo pienso que este es el periodo en el que comienza a entronizarse los nuevos directores con un programa que viene y que fue sometido a votación. Los directores digamos, de las entidades, de las instituciones, los ministros. Obviamente que se encuentra uno con realidades que son contrarias a lo que queremos hacer y que justamente fueron los que motivaron ese programa que inscribió el candidato, entonces senador Gustavo Petro, y lo puso lo sometió al veredicto de las urnas. Entonces es un periodo complejo, difícil de conocimiento, pero indudablemente hay que buscar lo más pronto posible empezar a dar resultados. Sí, ahora, es decir, usted pasaría de ser una especie de inteligencia dentro del M-19 a hacer inteligencia dentro del Estado. Bueno, pues no tan así, pero digamos, más o menos. Tuvimos algunas tareas de investigación para procesos en una etapa, y hoy en día tenemos tareas de investigación y compromisos de protección por la vida de los ciudadanos. Eso es el gran cambio y la diferencia que hemos encontrado en estas dos facetas. Pero mire, doctor Rodríguez, la primera mala noticia que usted recibe como director de la unidad es que un colega periodista que había solicitado protección de parte de la unidad que usted preside y que la tenía además, lo mataron. Sí, es una situación muy triste. La Unidad Nacional de Protección lamenta y ha lamentado la pérdida de la vida de este periodista y de todos los líderes sociales que en este último periodo han perdido la vida, y también de algunos de nuestros hombres de protección, hombres y mujeres de protección. En el caso concreto del periodista Rafael Moreno, sí, él tenía protección desde el año 2017, creo, y en el año 2020 se le implementó un vehículo para un esquema, digamos, nivel 2, que es vehículo blindado y 2 hombres de protección. En el siguiente, en el año 2021, finales de 2021, le fue retirado. Le retiraron el vehículo y quedó con un hombre de protección. Ah, pero él no tenía protección entonces. Sí, él tenía protección. Él tenía un hombre de protección, tenía un chaleco blindado y un botón de pánico al momento de su muerte. Lamentablemente, en el momento en que ocurrió el asesinato, él le había pedido a su escolta que se retirara, lo mandó para la casa y lamentablemente ocurrió esto en el lugar donde él residía. ¿Y tampoco tenía chaleco? No lo tenía, aparentemente, no lo tenía. ¿Y ustedes qué han investigado sobre por qué fue el asesinato? ¿Quién lo mató? ¿Por qué estaba tan amenazado? Pero nosotros no queremos meter mucho en la investigación porque eso corresponde a las autoridades. Y obviamente que en eso nosotros somos muy respetuosos y tenemos que guardar el debido proceso. Lo que podemos decir es que sí tenía algunas dificultades políticas, inclusive había hecho unas denuncias fuertes contra un alcalde de la región, tenía también... ¿Qué quiere decir, perdón que le interrumpa, dificultades políticas? ¿Qué quiere decir? Sí, él había denunciado digamos, por decirlo de alguna manera, había un parlamentario que había tenido alguna diferencia con él. Es decir, eso no lo puedo asegurar de una manera tanto, pero digamos de lo que uno... De investigación. De lo que investiga muy por encima.
Había algo de eso y también él denunciaba problemas de corrupción que fue, digamos, lo que nosotros consideramos fundamental, la corrupción que él denunciaba en un medio que tenía. Entonces, él había recurrido las medidas que se tomaron para retirarle parte de su esquema y luego últimamente también estaba en evaluación para volver a mirar si era posible volverle a poner las medidas que tiene inicialmente. Aunque la muerte de él no ocurrió durante un traslado, es obvio que cuando le quitan a una persona el vehículo blindado, pues se está afectando la efectividad de su esquema de protección. Usted sabe, doctor Rodríguez, que hoy hubo un pronunciamiento muy fuerte de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre el riesgo que corren periodistas en el país. Sí, y lo lamentamos. Nosotros estaba mirando, tenemos que en el 2022 hay 430 solicitudes de protección por parte de periodistas. Eso tenemos en el momento. Gravísimo. Es muy grande, es muy grande. Tenemos en este momento, hemos realizado 258 evaluaciones sobre eso y estamos avanzando. En la actualidad tenemos 49 vehículos blindados que han sido entregados en los esquemas a diferentes periodistas y también tenemos 35 vehículos convencionales, además de las personas que hacen la protección. Y mire, doctor Rodríguez, inmediatamente después de comerciales, esta pregunta: ¿qué piensa usted hacer en los días por venir como director de la Unidad Nacional de Protección? Dentro de un momento. A ver, miren, doctor Rodríguez, ¿qué está haciendo usted y qué piensa hacer al frente de la Unidad Nacional de Protección? Bueno, Yamid, no he completado 2 meses todavía, pero sí hemos iniciado un proceso de diagnóstico y de análisis para una reestructuración tendiente a obedecer las recomendaciones que hace la Defensoría del Pueblo de disminuir el número de días que se gastan la entidad en la evaluación del riesgo que tiene una persona. En la actualidad eso estaba en 120 días y en la actualidad está en 3 meses, en 90 días. Nos han pedido que se reduzca a 30 días. Eso es la tarea que tenemos fundamentalmente. Igualmente, eso para el análisis y para la implementación lo mismo, hacer una disminución bastante fuerte en eso y entrar a realizar la protección efectiva de las personas. Para eso, como le decía, estamos haciendo unas reestructuraciones que tienen que ver con la base tecnológica, pero también con la base lógica de la entidad. Tiene una cantidad de cosas que no funcionan de una manera adecuada, sino un poco aislada y ausente de las tecnologías que se requieren para ello. Bases de datos de todas las entidades que tienen que ver con la seguridad dentro del proceso de seguridad humana deben ser, casi todas las entidades deben estar allí, porque nosotros manejamos procesos individuales y procesos colectivos, y en los procesos colectivos se requiere mucho esto. Estamos en esa tarea. Tenemos también, hacemos parte del esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional en el plan de emergencia para la protección de líderes sociales, para también los defensores de derechos humanos y los firmantes de paz que han recibido amenazas muy grandes y atentados.
y muchos de ellos han sido asesinados en este periodo. Entonces estamos trabajando muy duro con la estrategia que ha desarrollado el gobierno integralmente, denominada Puestos de Mando Unificado por la Vida. Allí estamos con todas las entidades de una manera integral, tratando de desarrollar el término de la seguridad humana para aplicarlo a las diferentes personas en las diferentes regiones. Sí, es que las cifras son aterradoras, pues. Según fuentes oficiales, desde cuando se firmó el acuerdo de paz hasta hoy, han sido asesinados más de 1.300 líderes sociales o líderes cívicos, más de 1.300. Y han sido asesinados también, desde cuando se firmó el acuerdo de paz, 143 firmantes del acuerdo. Y hay otras cifras también que son aterradoras sobre amenazas. Es cierto. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando le reconozco que las últimas cifras han rebajado el número de amenazas, ¿no? En el último mes, últimos 2 meses. Sí han empezado a bajar. Sí. Pero nosotros encontramos la entidad con un acumulado muy grande. Pero a ver, ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes ordenan ese tipo de crímenes? 1.300 desde cuando se firmó el acuerdo de paz. Más de 1.300. Bueno, este es un tema para que respondiera a la Alta Consejería de Paz, que es la que está haciendo los esfuerzos con los diferentes actores que se han identificado, actores violentos en las regiones. Pero indudablemente pues conocemos los que en este momento están haciendo presencia en las regiones. A veces nos da el pálpito que en vísperas de unas conversaciones que empiezan a vislumbrar que van a arrancar en camino hacia la paz total, algunos de ellos puedan estar tratando de mejorar sus posiciones y sus cubrimientos geográficos para, digamos, desde una posición fuerte. Esa es la explicación. No, pero eso es una interpretación. Es una interpretación que hago, una de las tantas. ¿Ya? Pienso que pueden ser unas de ellas. De todas maneras, sí notamos que entre estas facciones en diferentes territorios y con formaciones no grandes, frentes, sino mucho más pequeñas, están causando, se están atacando y están sumergiendo a las poblaciones en una situación desesperada, porque son los que terminan poniendo los muertos. Y usted me anunció al comienzo de la entrevista que estaba en marcha o en preparación un plan de reestructuración de la unidad que ahora preside. ¿En qué consistirá? Bueno, básicamente en la innovación tecnológica. Allí se hacen las cosas. ¿En la qué? Innovación tecnológica. Digamos, la entidad no cuenta con unos sistemas que estén al orden de la época que estamos viviendo. Es necesario tener bases tecnológicas. ¿Y qué va a hacer? Bueno, para eso estamos, ya entramos, primero estamos en la parte de diagnóstico, y con los propios trabajadores que están aportando muchísimo en este periodo, con los propios trabajadores estamos presentando las soluciones que ellos mismos, dentro de la experiencia y el saber acumulado que tienen, pueden llevarnos a dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia la disminución de los términos de la evaluación y de implementación de las medidas para la protección. Entonces creemos que por allí está funcionando bien. Nos estamos preparando para que los avances hacia la paz total nos permitan recibir nuevas poblaciones que hay que proteger en un primer espacio. Y también no sabemos hacia dónde nos lleve el tema de que el programa presentado por el presidente Petro
y que sometió a la votación de los colombianos, hablaba de que la policía va a tener unas reformas, entre otras, que va a dejar de ser escolta y que ese papel probablemente lo tengamos que asumir desde la Unidad Nacional de Protección. Entonces, entonces dos preguntas, porque creo que deben tener una respuesta uniforme sobre los dos. Primero, ¿usted sí cree en la paz total? Y segundo, ¿usted cree indispensable reformar la policía? Bueno, primero, sobre la paz total, yo sí creo que estamos avanzando hacia ¿Cree? Sí, porque eso está en la voluntad de los seres humanos. ¿Y el narcotráfico estará dispuesto? Está por ahí, pero el Estado tiene también las ¿Pero formas. cree que el narcotráfico estará dispuesto también a negociar, a conversar, a dialogar? Pues no sé exactamente, digamos, las fuerzas que tengan que ver, colateralmente tengan alguna relación con el narcotráfico, tendrán que pensar cómo se retiran definitivamente de eso para poder acceder a los diálogos. Y en lo que tiene que ver con la policía, yo pienso que sí, la policía debe actualizarse, debe reformarse. Hemos encontrado en los diferentes espacios a donde he ido que la policía ha venido asumiendo de una manera extraordinaria el concepto de la seguridad humana y que viene entendiendo y viene ayudando a proyectar. ¿Y está usted de acuerdo en que no pertenezca al Ministerio de Defensa? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque considero que la policía es una entidad armada que debe estar con los ciudadanos, del lado de los ciudadanos, entre los ciudadanos, ¿sí? Garantizándoles su seguridad, ¿sí? Y no aislada en cuarteles. ¿Y cómo usted ejerce esa labor de inteligencia, digamos? Sí. ¿Usted cree que la policía está de acuerdo con eso, en general? Yo pienso que sí. Sí, sí, se está avanzando hacia eso. Se está avanzando hacia eso. Para darles tranquilidad a los hombres y mujeres que hacen parte de la policía, ellos no van a perder ningún tipo de beneficio que tiene hoy al cambiar, al no depender del ministerio. No, ninguno, por el contrario. Lo que he escuchado y lo que he leído en el programa y he compartido y conversado con el presidente es que la policía se ha de profesionalizar. La policía tendrá una formación profesional, es decir, no solamente estará uniformada, aislada de las aulas, sino que tendrá una formación que le ayudará a comprender y a dirigir un poco los procesos de cooperación con la ciudadanía para tener una verdadera... Ustedes en el M-19 fueron beneficiados con indulto o amnistía. ¿A usted le gusta el indulto para los estudiantes de la primera línea? Pues yo pienso que si alguno de ellos fue teniendo el debido proceso, habiendo sido juzgados de una manera justa, salieran condenados, pienso que sí sería muy oportuno. ¿Y qué sabe usted sobre qué va a hacer mañana el presidente Petro al Putumayo? Bueno, yo creo que va a seguir explorando, conociendo las realidades. En estas regiones son regiones de alta violencia. Crecimiento de las lagos. Ahí sí, hay cultivos, escuchando a la comunidad, promoviendo también los diálogos regionales con carácter vinculante para que el próximo Plan Nacional de Desarrollo recoja los sentires de esas comunidades, pero en este momento conociendo un poco la situación de orden público. Bueno, doctor Augusto, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y a ustedes televidentes por la sintonía. Doctor Augusto Rodríguez, poder detrás del trono. Muy amable. Es mucho cuento. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro CM.